Saludos amigos, sean todas y todos bienvenidos a esta edición de Según Almanzar, el podcast. En esta oportunidad pues trataremos con ustedes dos temas importantes. Como siempre, hablaremos sobre la erradicación del trabajo infantil a propósito de que hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y además tenemos un tema relativo a los helipuertos y al trabajo que realiza el Departamento Aeroportuario. Decirles que este día 12 de junio es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Está consignado por la Organización Mundial del Trabajo y también por la organización que es parte obviamente de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Y pues es importante abordar este tema del trabajo infantil porque hay que seguir cada vez más creando conciencia respecto a este tipo de temas. La República Dominicana prácticamente divide los programas de radio, televisión y plataformas digitales en dos: politiquería barata, bocinaje, y lo otro es pura farándula y toda esta depravación en la que hemos venido cayendo. Sin embargo, pues a nosotros nos gusta abordar los temas que realmente son importantes para el país y temas en los que la gente casi no piensa, que probablemente no lo tenga tan al presente, para que la gente desarrolle más orientación y más conciencia y saber cómo defenderse frente a ciertas situaciones. Este caso del trabajo infantil, pues me llamó la atención una declaración que dio el pastor Pablo Ureña, que es un pastor de Santiago. Él dirige una fundación que se llama Niños con Esperanza y pues que el pastor pues generalmente hace declaraciones cada cierto tiempo y se mantiene trabajando todo este tema de la erradicación del trabajo infantil a través de estas fundaciones que busca desarrollar niños y adolescentes mejor formados y que no se vean vinculados nuestros niños a los trabajos forzados. El pastor pues eh, externó su preocupación ya que dice que los niños de Cienfuegos están siendo utilizados constantemente como mulas para operar el trasiego de estupefacientes y la venta de cigarrillos electrónicos, estos llamados vapes, que son una nueva plaga que quizá no se ha sentido del todo porque no hace tantos años que esto se utiliza, pero que cuando pasen 8 o 10 años ustedes verán cuántas pérdidas de jóvenes vamos a tener con problemas de pulmón o cuántos jóvenes enfermos vamos a tener, porque está estudiado que esto hace demasiado daño a la salud y muchos jóvenes y adolescentes del país pues ya están metidos en esta mala práctica. Entonces el pastor Pablo Ureña pues hace referencia a su preocupación específicamente en esta comunidad de Cienfuegos. Me imagino que eso se repetirá en otros lugares del país y del mundo. Entonces, en este día de la lucha contra el trabajo infantil, el padre hace esta declaración donde también habla acerca de que en Santiago, pues los niños están siendo utilizados como deliveries, como plataneros, mecánicos, limpiavidrios, vendedores ambulantes, limpiabotas, pedigüeños y todavía más para la prostitución, fundamentalmente el tema de las niñas, y no se puede descartar que se abuse sexualmente también de niños con esta situación. Así que muy lamentable todo esto y muy oportuno que el pastor Ureña, pues precisamente en este día contra la erradicación, este día contra el tema del trabajo infantil, pues haga este tipo de denuncias y de pronunciamientos para que las autoridades tomen carta en estos asuntos. Hay que decir que después de la pandemia del COVID-19, el tema el tema del trabajo infantil ha aumentado en el mundo. No en la República Dominicana, que es lo que más me interesa ver y conversar con ustedes,
no encontré una estadística que pueda dar cuenta de esto, que lo leí en un periódico internacional, de que después del coronavirus aumentó considerablemente el trabajo infantil, pero por simple intuición debemos dar por sentado que esto es así. Me parece que de manera empírica podemos llegar a la conclusión de que debe ser así, porque recuerden que en muchos países fallecieron abuelos, padres, tutores de niños y adolescentes. Por tanto, muchos debieron quedar desprotegidos o menos protegidos, o quizás en manos de familiares que no tienen los recursos suficientes para criar a sus hijos y a otros. Y esto quizás ha provocado un crecimiento bastante sustancial del trabajo infantil, porque una de las razones por la que los niños van a la calle es porque muchas veces no hay la condición económica para que la casa se mantenga por sí misma, y ellos deben aportar. Unas veces también por dejadez de los padres, otras veces por explotación, porque hay redes de explotación, sobre todo en el caso de la República Dominicana, estos niños haitianos que de seguro son utilizados por adultos para explotarlos económicamente. Realmente el abordaje de este tipo de temas es multidisciplinario. No podemos nosotros decir que no podemos culpar y comernos vivos a los padres que a veces hacen que un niño salga a la calle a limpiar zapatos u otro tipo de trabajo, porque la condición económica en la que vive mucha gente en nuestros pueblos, en nuestros países de Latinoamérica y en nuestras ciudades de aquí de República Dominicana, a veces no es la mejor. Así que, si bien no podemos normalizar el trabajo infantil, porque aquí se suele ver el trabajo infantil como una práctica normal en muchos pueblos, sobre todo en zonas rurales, si bien aconsejamos a los padres y orientamos, hay que seguir luchando por orientar a los padres de que el trabajo infantil no es una práctica normal, y que eso puede afectar psíquicamente la psicología, la parte física de los niños en el futuro, y además exponerlo a condiciones vulnerables, expuestos a que adultos los abusen, a que adultos en las calles pues lo lleven por mal camino, o lo metan en actividades no lícitas, como suele pasar. Un niño que trabaja en la calle, un niño expuesto, tiene una amplia posibilidad de luego convertirse en el que sea eh, el que carga la droga, el que se prostituye, el que delinque, etcétera. Imagínense ustedes un muchacho desde que amanece en la calle como limpia vidrio u otro tipo de actividad infantil, de trabajo infantil, mejor dicho, está muy expuesto. Entonces, independientemente de que no podemos ser agresivos ni punitivos necesariamente, cuando vemos algunos casos de niños que trabajan limpiando zapatos u otras actividades para llevar un poco de comida a su casa, para acompañar a una madre soltera en sus peripecias, en sus trabajos que pasan día a día, pues si bien no se puede ser punitivo ni agresivo en el discurso al corregirlo, sino que hay que hablarle en un tono de creación de conciencia, también hay que entender que a veces la economía de esta gente es complicada, y eh, debemos corregir y luchar porque los niños no estén en las calles, pero hacerlo desde el amor, hacerlo desde la buena orientación y desde la creación de conciencia, y no necesariamente desde un tono agresivo y un tono despectivo. Entonces, se estima que en la República Dominicana, según datos del Ministerio de Trabajo, hay 340,000 niños que trabajan en las calles. Imagínense ustedes 340,000 niños que trabajan en las calles. Otros datos que pude constatar, dice que el 12% de los niños entre 5 y 17 años, eh, obviamente antes de llegar a la mayoría de edad, pues realizan algún tipo de trabajo infantil que, como les decíamos al principio, puede referirse a, o puede tratarse de limpiar vidrios, cargar drogas, eh, pedir en la calle, como vendedores ambulantes. En el caso de la zona rural, trabajar en la agricultura, en los conucos,
como plataneros, como mecánicos, como en la albañilería, como ayudante de albañilería y también eh, en lo que es la ebanistería y carpintería, que muchas veces se ponen los niños, se dice, vamos a poner este niño aquí en un taller para que no esté ocioso, para que se cree un hombre de bien. Señores, la función del niño es estudiar, es prepararse, es estar tranquilo, es divertirse, es tener una niñez y una adolescencia eh, con diversión, con amor de los padres, bien cuidados, pero sobre todo con su enfoque en la educación, en los estudios, que es el gran instrumento, la gran arma que tiene el mundo para poder, pues, eh, sacar a los niños del trabajo infantil y llevarlos a tener más posibilidades de ser hombres y mujeres de bien. Bueno, el dato que le daba hace un momentito sobre que el 12% de los niños entre 5 y 17 años realizan trabajos infantiles es un dato mundial, es un dato que lo da la Organización Mundial del Turismo, la Organización Mundial del Trabajo y la UNICEF dan este dato, niños entre 5 y 17 años, el 12% en el mundo realiza algún tipo de trabajo infantil. Así que son muchos miles y miles de niños los que están expuestos a la explotación. Cada vez debemos crear más conciencia en esto. Ellos inciden mucho en la agricultura. Eh, en el caso del país están en los campos de caña, cacao, café y otros productos agrícolas, pero son sometidos a veces a labores extenuantes y que los afectan y muy peligrosas para su físico. Lo mismo que los niños en nuestro país también tienden a estar en las áreas urbanas, como ya ustedes saben y les he dicho, trabajando como limpiabotas, empleados en mercados, en pequeñas tiendas, etcétera. En el turismo también pueden estar empleados los niños en labores informales y vendiendo cosas en la calle. Y las niñas, figúrense ustedes, en la parte de la prostitución. Eso suele pasar en los pueblos turísticos. Ustedes recuerdan cómo se derrumbó Puerto Plata y sobre todo esa zona de Sosúa, Cabarete, que eran zonas súper prósperas en turismo, y la prostitución y el proxenetismo y todo esto se apoderó de esas áreas por ahí y terminó haciendo un daño inmenso a esos polos turísticos. Por otro lado, está también el tema de decir que en este sentido el Ministerio de Turismo y la Procuraduría General de la República, en la persona de Jenny Berenice Reynoso, han estado lidiando con el tema de la erradicación de la explotación sexual de las niñas en los polos turísticos y se han realizado encuentros y mesas de trabajo. Esperamos ver pronto resultados de esto, pero acotar que tanto David Collado como el Ministerio Público, en la persona de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, han estado dándole un poco la cara a este tema. Esperamos también que el CONANI siga involucrándose más y más. Y si no el CONANI, para mí lo correcto sería hacer un ministerio de familia. Ya lo he dicho en otros casos. Lo dije cuando hablábamos el otro día de la reforma fiscal, que caí en el tema de la importancia que tiene, pues, optimizar los recursos económicos del país, y una forma de hacerlo es reunir el Ministerio de Juventud, Familia, el tema de los adolescentes y los niños y los envejecientes en un solo ministerio con diversas direcciones que puedan enfocarse en estos temas con recursos más centralizados y de una forma más óptima, y no estar haciendo políticas dispersas y con presupuestos pequeñitos, sino que se le dé un presupuesto respetable a un ministerio con un enfoque mucho más multidireccional y mucho más multidisciplinario y con una visión más holística, más amplia para tratar este tema del trabajo infantil y para tratar otros temas que atañen a la familia. No creo que el CONANI tenga la suficiente fuerza ni infraestructura para lidiar con esto, pero tenemos ya muchísimos años con esto, con esta institución, sin mayores resultados.
hay que aprovechar también al Ministerio de Educación, hay que aprovechar, llevar más y más oportunidades a las familias y crearle más y más conciencia. En esto, el 1.650.000 familias que dirige el programa Supérate, que subsidia el programa Supérate, pues juega un rol importante y Gloria ha estado haciendo un gran esfuerzo, pero yo pienso que debe ser un tema más multidisciplinario, juntar a educación, sobre todo en zonas rurales, juntar a educación, Supérate, el CONANI, el Consejo de las Estancias Infantiles, eh, todo esto ponerlo a una, el mismo Ministerio de Juventud, aunque creo que las políticas del Ministerio de Juventud todas están enfocadas entre 18 y 35 años, pero creo que hay cosas que se pueden hacer desde aquí y sobre todo pues dándole una visión más holística y enfrentando todos juntos esta mala práctica del trabajo infantil que afecta a nuestros niños física y psíquicamente y que puede convertirlos en futuras prostitutas, delincuentes, en jóvenes, en mujeres y hombres que no sean los que nuestra sociedad espera. En nuestro país existe la ley 136-03, que es un código para la protección de los derechos fundamentales de los niños y las niñas y los adolescentes. Y aquí está prohibido el trabajo infantil tácitamente y con una serie de sanciones que establece. Es decir, que el país tiene algunos instrumentos, esto de la tanda extendida también ayuda a que los niños estén menos expuestos en la calle, pero consideramos que los recursos económicos que se utilizan para la lucha contra el trabajo infantil no son suficientes y sobre todo que no hay la suficiente supervisión ni inspección para evitar esta mala práctica del trabajo infantil. Por eso toca aumentar la supervisión, fomentar la unidad entre las instituciones que pueden enfrentar de manera holística este problema. Hay que apoyar a las familias con oportunidades, con crearle conciencia, como les decía al principio, crearles conciencia, instruir a las familias, pero no de una manera punitiva ni agresiva, sino de una manera desde el amor, desde la orientación, de que los niños no deben estar realizando trabajos infantiles, sino que su trabajo es estar enfocado en la escuela, quizá ayudar en algunas pequeñas labores en la casa, que no los forcen para que vayan desarrollando conciencia de lo que es tener responsabilidades, pero no abusarlos ni mental ni físicamente, ni mucho menos exponerlos a que la gente en la calle, a que los malandros se aprovechen de ellos. Se pueden crear también grupos de sensibilización comunitaria, padres reunirse, organizaciones para denunciar el trabajo infantil, para dar charlas, para crear conciencia. De manera creativa, la comunidad puede hacer mucho. No siempre hay que esperar que el gobierno sea que cargue con todo. Los gobiernos tienen muchas responsabilidades, así que debemos comprender el contexto familiar de los niños y saber que muchas familias lo hacen porque son pobres, otras porque abusan, otras por padres irresponsables, etcétera. Pero lo cierto es que hay que crear grupos, hay que crear red de sensibilización y que se una contra todo esto, donde la comunidad brinde una contraparte al Estado para que el gobierno pues no tenga que cargar con todo solo y pueda ser mucho más efectivo y con mucho más nivel de conciencia desde la población hacia el gobierno y del gobierno hacia la población y podamos tener los resultados esperados en esta lucha contra el trabajo infantil. Hay que apoyarlo desde lo económico, desde los empleos a las familias. No es un tema solo de los niños, sino de toda la familia. Darle herramientas de oportunidades a los padres para que los muchachos se puedan mantener en la escuela, en los clubes, en el deporte, en lo que requiere la sociedad para que sean jóvenes, hombres y mujeres de bien. Cerrar ese tema diciéndoles, reflexionando en torno a algunos pensamientos escritos por Kailash Satyarthi. Este es un activista hindú
contra el trabajo infantil, tiene toda una vida luchando con esto. Y él decía que los niños no deberían ser vistos como objetos de caridad, sino como seres humanos con derechos. Todos los niños tienen derecho a soñar y perseguir sus sueños. Obviamente, la educación es la clave para liberar a los niños del ciclo de la pobreza. Y sobre todo, decía este pensador y este activista hindú, que liberar a los niños de la esclavitud es liberar el potencial del desarrollo humano. Así que no olvidemos esto, cuidemos a nuestros niños, hagamos lo suficiente para que no estén realizando trabajos infantiles sino dedicados a la educación, porque los niños no deben ser vistos como objetos de caridad, sino como seres humanos con derechos, y la educación es la clave para liberar a los niños del ciclo de la pobreza. Agradecemos que estén ahí en sintonía con nosotros, que siempre pues consuman el contenido de Según Almanzar, el podcast. Obviamente que lo compartan con sus amigos, que inviten a más gente a seguirnos a través de esta plataforma de YouTube, @Según Almanzar, y en todos nuestros usuarios de las redes sociales con este mismo nombre, @Según Almanzar, y ponernos como favoritos para que reciban diversas notificaciones del contenido que ofrecemos a ustedes.